damos comienzo a una nueva edición de este micro de prevención de fraude que hemos encarado aquí desde 100% seguro junto con la gente amiga de Freeze. Y en el día de hoy con algo muy particular. Hace algunos meses, más particularmente en el mes de agosto, te contábamos que Freeze había lanzado a nivel mundial la encuesta Fraude en Seguros 2020 con el objetivo de conocer un poco la conciencia y los retos que enfrentan las compañías de seguros a la hora de mitigar y detectar el fraude. Esa encuesta ya fue realizada, tenemos los resultados y por eso vamos a conversar en el día de hoy con Iván Balón, gerente de desarrollo de Freeze. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Encantado de saludarlo. Muy bien. ¿Cómo estás, Hernán? Gusto de saludarte. Bueno, muchas gracias, me alegro mucho. Vamos a hablar un poquito de esta encuesta, pero empecemos a hablar por qué se realizó, por qué Freeze encara esta encuesta y en qué consiste. Sí. La idea de hacer una encuesta es algo que ya era como tradición para Freeze, sino que esta vez, como estamos expandiendo el mercado, tenemos más aseguradoras en Latinoamérica, hay más aseguradoras latinoamericanas que sin ser clientes han mostrado un interés específico. Nos interesaba también saber desde el punto de vista estratégico, tecnológico, en dónde estamos pisando más terreno y saber más de ellas. Obviamente que cuando se planificó desde el inicio, no estábamos considerando a COVID como una cuestión, oye, hagamos lo que ahora que hay COVID, pero era como la parte que normalmente hacemos. Se unió el problema del COVID, lo que hacía quizás un poco más desafiante en la empresa de hacer una entrevista a nivel global y ver hasta qué punto las aseguradoras están dispuestas a dar información de lo que está pasando. Así fue que se dio esto. ¿Y cómo ha sido el impacto? Vos bien lo decías, ¿no? Se realiza en pleno año porque ya se hizo una anteriormente, pero esta tiene la particularidad de realizarse en plena pandemia. ¿Qué consideración hacen las compañías de seguros de esta situación relacionada con el fraude? Sí, bueno, cuando se dio lo de la pandemia, se inició lo de la pandemia, naturalmente, muy pronto se supo que no solamente la industria de los seguros estaban siendo impactados, sino que todas las industrias. Todas las industrias que, dicho sea de paso, también requieren de un seguro para continuar su vida, ¿de acuerdo? No solamente personas naturales, sino también personas jurídicas. Hasta donde más o menos hemos podido conversar con muchas de ellas es que muchas aseguradoras estaban realmente interesadas también en saber qué está pasando fuera de su contexto, ya sea regional, nacional y o internacional. Entonces, eso ha dado cabida para que las aseguradoras puedan tener un poco de apertura, ¿no? Y digan, hombre, si todos están impactados, nosotros también. O sea, digamos o no digamos todo, pues otras aseguradoras están pasando por lo mismo. No estamos solas. Entonces, eso creo que ha sido yo un poco el trigger, ¿no? El evocador para esta apertura de información. Supongo que uno de los aspectos que debe haber surgido de la encuesta, que muy probablemente ustedes han consultado, tiene que ver con la estrategia de las compañías de seguros a la hora de establecer la suscripción de riesgos en un contexto muy distinto, en un contexto de distanciamiento social, digamos, ese contacto face to face muy probablemente no se ha dado en la mayoría de los momentos porque esta encuesta es global, así que cada país ha tenido su particularidad, pero ¿qué ha surgido de la encuesta con relación a lo que es la suscripción de riesgos en este contexto? Te respondo en dos partes. Primeramente, a consecuencia de que, ¿no? De que ha habido distanciamiento social, han habido regulaciones nacionales muy estrictas. Obviamente la siniestralidad se vio impactada casi de inmediato. De pronto veíamos incluso hasta imágenes de calles que normalmente están bastante transitadas, bastante llenas no solamente de vehículos, de autos, de lo que sea, totalmente vacías. Obviamente la siniestralidad bajó totalmente. Y el público obviamente tenía, o mucha gente tenía ya problemas en pagar las primas, ¿no? En quizás renovar o quizás cambiar coberturas. Eso
ha conllevado que muchas aseguradoras hayan sido llamadas, oye, mira, no puedo hacer esto, y el impacto era mayor, porque suscripción no es únicamente nuevos clientes, ¿no? Es también renovaciones o es lo que en España se llama suplementos, ¿no? Cambiar coberturas. Voy a dejar eso porque voy a mantener mi seguro, pero yo el auto lo dejo ahí porque ya prácticamente ni lo uso. Bueno, ¿a qué conllevó eso? A la segunda parte, que las aseguradoras dicen, hombre, tampoco voy a perder todo. Entonces tengo que ser creativo y ofrecer algo que se ajuste realmente a la realidad. Lo hemos visto en Guatemala. Y algo que olvidé contarte, que de todo lo que hemos entrevistado, más de la mitad de lo que hemos entrevistado, aseguradoras, provienen de Latinoamérica. Lo que en otras encuestas fue realmente al revés, ¿no? Esta vez más aseguradoras latinoamericanas han dado respuesta que otras fuera de Latinoamérica. Pero bueno, entonces la situación ha hecho que las aseguradoras cambien los paquetes, ¿no? Disminuyan precios o simplemente pago por uso o pago por este tipo de cosas. Muchas de ellas incluso se atrevieron a asegurar enfermedades del COVID. Es decir, la creatividad de muchas aseguradoras ha salido a flote en lo que es en suscripción dentro de un contexto bastante limitado, ¿no? Y continúa, ¿no? Y continúa. Hace poco estaba viendo también aquí estos reclames de televisión de unas aseguradoras que también están cambiando todo, porque como en Colombia, por ejemplo, una aseguradora muy grande ya decidió dejar los edificios costosísimos que ellos arrendaban para mantener a todo el personal. Ya es trabajo de casa, entonces hay otras cosas que asegurar y ya no un segmento específico de línea de negocio, por ejemplo. Entonces la creatividad, según el contexto que se está viviendo, es algo que, que se ve mucho, ¿no? Sí. Claramente el contexto ha cambiado y mucho. Entonces quiero preguntarte, ¿cuáles son las soluciones que utilizan las compañías de seguros en el mundo y en particular en Latinoamérica para la detección del fraude, la prevención del fraude? Y si esas soluciones son acordes a estos tiempos que estamos viviendo, que como hablábamos recién, han cambiado rotundamente. Sí, bueno, yo creo que incluso yo no sé cuánto pueda durar una coyuntura, honestamente hablando, de cambio de paso a la innovación, ¿eh? La digitalización es algo que en muchas aseguradoras que he conocido y que conozco, es un proceso bastante lento en muchas, menos lento en otras, pero es un proceso que está llevando bastante tiempo. Ahora, ¿cuál es? Pues es pasar de lo antiguo a lo moderno. Pero, ¿qué cosa es lo antiguo? ¿Qué cosa están usando actualmente? Nos seguimos encontrando con procesos muy manuales, ¿no? Bastante artesanales, por no decirlo de otra forma. Se confía mucho, y esto se va a ver en la encuesta que vamos a publicar, se confía mucho, y yo estoy realmente de acuerdo en la experiencia de muchos colaboradores, pero también sé que los colaboradores tienen que continuar, ¿no? O a veces se van de la empresa y ese conocimiento se va con ellos muchas veces. Eh, entonces tenemos trabajo manual basados en experiencia y con sistemas que se han hecho en casa, ¿no? Buenamente con gente que tenía más o menos idea de lo que se puede hacer. Hay otras que sí han decidido, bueno, es que trabajando de esta forma estamos dejando de hacer nuestro trabajo de aseguradora por dedicarnos a otro tipo de cosas que no es el core business de una aseguradora, ¿sí? Entonces, se están utilizando sistemas bastante obsoletos. Muchas sí han llegado a la digitalización y dentro de ese punto al que han llegado, están aumentando a diferentes rangos. Obviamente, al decirte todo esto, te estoy diciendo paralelamente que en casi todas, por no decir en todas, priorizar esas necesidades, eso es un mundo totalmente diferente.
Mientras que las antiguas dicen, sí, oye, sí, la prioridad es esta, pero aún podemos mantenernos con lo que nosotros podemos hacer. No vamos a invertir porque yo quiero ver que de cada, qué sé yo, de cada peso, de cada dólar o euro que yo invierta, que vengan por lo menos 50. Si no, no invierto en eso porque ya con lo poco que invierto ya tengo una ganancia. Entonces la prioridad muchas veces es mal medida, ¿no? Porque dicen, no, si voy a invertir en algo nuevo, pues quiero tener un retorno de inversión más o menos en esos rangos. Y si no, pues entonces no me viene bien, no vale la pena invertir. Y yo creo que no va por ahí la cosa. La cosa va más que todo en prepararse, estar preparado ya para un futuro que es irreversible. El cliente mismo, el cliente asegurado, ya está totalmente digitalizado y obviamente hace compras, se asegura, cambia, vive virtualmente en otras esferas, siempre a través de la digitalización, siempre a través solamente de un teléfono. Entonces, tener a un prestador de servicio como es una aseguradora que no vaya en esa velocidad puede implicar pérdida de mercado, ¿no? Yo calculo que uno de los principales desafíos debe pasar por la administración de los datos, ¿no? De cruzar información. Hoy el mercado asegurador es un mercado que tiene muchísimos datos y vos me hablabas mucho de la experiencia, el know-how sobre el cual muchas veces se basa la estrategia de una compañía de seguros. ¿De qué manera entra el rol de la tecnología? Porque se puede con tantos datos hoy apelar al conocimiento solamente sin una base tecnológica. Se puede apelar a ver, el conocimiento humano nunca va a ser reemplazable. Siempre se va a requerir del conocimiento humano. La tecnología es más que todo para apoyar ese tipo de procesos y agilizar lo que está, ¿no? Lo que están dentro de este sistema, de este proceso. La tecnología no puede hacerlo todo. Siempre se requiere datos y de preferencia buenos datos, ¿no? Datos que te sirvan y no datos corruptos. Pero algo que dijiste al principio es también muy importante. Algo que aún no se ha logrado, y no solamente en Latinoamérica, es aquí también, es el hecho de poder compartir datos, porque los datos, bueno, tenemos naturalmente ley de protección de datos, tenemos todo ese tipo de cosas, pero hay muchas aseguradoras que se pueden beneficiar de tener un dato que no sea confidencial para poder no solamente protegerse contra fraude, porque siempre hablamos de fraude, pero simplemente para el día a día, para el procesar siniestros, para que también el cliente sepa, hombre, estamos viviendo, ¿no? En un mundo honesto, digamos, ¿no? Entonces, si voy a esta aseguradora y no deseo, pues no pago el precio, me voy a la otra, pero tampoco tengo yo objeción en que sepan que yo he estado aquí porque no he hecho nada malo. El conocimiento humano es irreemplazable. La tecnología es más que todo para apoyar, pero el tener el dato en la cabeza quizás no te sirva de mucho si te vas a otro lado. Lo importante es recopilar no solamente los pocos datos que tenemos, sino ampliarlos. En las aseguradoras en donde hemos implementado Freeze, muchas de esas aseguradoras han cambiado el proceso y decir, bueno, sabiendo de lo que podemos hacer, ahora vamos a recopilar mucho más datos de lo que antiguamente hacíamos. Nos limitábamos solamente al nombre, número de DNI y basta. No, ahora vamos a pedirle más cosas porque podemos interrelacionar cosas, podemos buscar dentro y fuera de la compañía. Hablando de datos, hay un dato que siempre como medios nos resulta como interesante y es difícil de obtener. No sé si surge de la encuesta, si ustedes lo han preguntado a las compañías de seguro, que creo que fueron cerca de 500 compañías que han participado. Eh, ¿Cuánto es el porcentaje de siniestros que en realidad tienen algún tipo de componente fraudulento? Sí, mira, eso es bastante curioso. Hasta no hace mucho se pensaba que estábamos en un 10%. Honestamente, no puedo llegar a la conclusión de que el hecho de que más aseguradoras latinoamericanas han intervenido en esta encuesta, pero ese porcentaje subió al 18%. Y eso es bastante. Ya el 10% ya era para asustarse. Esto está prácticamente duplicado.
No sé si tiene que ver con el hecho de que sean aseguradoras latinoamericanas, no lo creo. No sé si tenga que ver con el hecho de que estamos en una pandemia, todo el mundo está en problemas y necesitamos dinero rápido. Eso no es muy claro en nuestra encuesta porque a pesar de que lo hemos preguntado pues, por la derecha o por la izquierda, no siempre se da ese dato. Sí, sí, hemos tenido este tipo de casos, cosas por ejemplo, de daños inexistentes dentro de casa, ¿no? A ver, si estás trabajando en casa, ¿cómo te puedes caer y romper un brazo? Mientras que los últimos 20 años trabajando, tomando el autobús, yendo a tu oficina, cruzando calles peligrosas, nunca te pasó nada. Entonces, es la situación, eso es algo difícil de decir, pero respuesta a tu pregunta, esto prácticamente se ha duplicado y hasta donde sabemos, 18%. Esta encuesta es sumamente interesante. Me gustaría, como conclusión, cerrar con tu opinión o tu visión, que calculo que debe ser la de Frizz, respecto de si la prevención de fraude es una prioridad para las compañías de seguros. Eh, lo es, lo es. En lo que vengo trabajando en Freeze y lo que he visto en varias aseguradoras y en varias latitudes, he visto un pequeño cambio. Mientras que cuando llegué al principio, el problema mayor estaba en no tener siniestros y ver que no nos hagan, no nos metan en el golazo, eso como que cambió. Y muchos gerentes, muchas personas con las que hablamos nos dicen, sí, perfecto, puedes poner toda la tecnología que quieras en lo que es siniestros, pero si yo no pongo desde adelante un filtro que me ayude a prevenir todo eso, esta gente de siniestro continuará fregando el piso con el grifo abierto. Entonces, prevención se ha hecho una prioridad. Es más, ahora incluso prevención está pasando de lo que era únicamente una línea de negocios, por ejemplo, autos, hogar, no, que sea una prevención, pero que tenga un nivel un poco más fuerte, ¿no? A veces tienen el equipo total de compliance de la compañía o, bueno, ¿no? Diferente. Entonces, en ese sentido, yo creo que está habiendo un cambio. Yo creo que eso va a ir en avance, ¿no? Iván, te agradezco muchísimo estos minutos para conversar aquí con 100% seguro. Felicitaciones por esta encuesta y también les agradecemos mucho que nos hayan invitado a generar una pequeña reflexión, una pequeña editorial para el informe que va a salir para toda Latinoamérica. Así que gracias absolutamente por todo.